abrir PowerPoint. Y después poner compartir pantalla, ¿no? Abajo a la derecha. No, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que está? Sí, abajo dice, Abajo a la derecha. sí, compartir pantalla. ¿Lo encontraste, Joaquín? Sí. A ver. Perdón, pero ¿es presentar toda tu pantalla? Donde dice presentar ahora, sí. Presentar toda tu Presentar pantalla. ahora, presentar toda tu pantalla, pongo. Claro, y ahí te va a pedir un permiso, ¿no? Te aparece otra ventana, tienes que apretar el botón compartir. Seleccionar la ventana que te aparece Claro, ahí pero... y apretar compartir. Ahí está, perfecto. Ahí está. Claro, ahí va. Ahí va, Joaquín. Ahí Tranquilo va. porque puede demorar un poquito. Ahí está. Acá ya no me cargo. ¿Qué pasó? Ahí dice que está presentando para todos, pero Está cargada. Ahí, Yo no la veo y... sí, ya estás presentando, ya estás presentando. Ahora lo que vos tenés que hacer es abrir la presentación de PowerPoint y vas a dar la presentación sin ver el Meet. Directamente ves la presentación. Después Perfecto, pero ustedes cuando ya están terminás, puedes hacer un ¿Ya espacio están para... viendo el PowerPoint? Sí. No, todavía no es... No. ¿Vos ya lo ves? No lo veo en la pantalla, por eso digo... Bueno, abrilo. Lo abro, O pero sea, es que yo poner la salgo del presentación Meet. como si la proyectaras en el seminario normal. Ahí está, ahora. A ver. Está medio lento, parece. Ahí está, ahí se ve. ¿Ahí se ve o no? Sí. Lo que ahí te sí, está. fíjate que hay un cartel abajo que pone ocultar, exacto. Así no molesta y ya estaría. Podés empezar cuando quieras. Pongo ocultar, ¿no? Sí, ocultar. Puedo poner ocultar acá para... Sí, sí. Escuchame una cosa, Bueno, yo, ¿arranco una, nomás? espera, Joaquín, Franco, yo estoy con las dos Sí. presentaciones en mi computadora, ¿sí? Sí. Ahora, pero escucho la voz del otro. ¿Me explico? ¿Cómo hago con eso? Eh, no sé qué decirte. Me parece que vos tenés abierto las dos Meet Sí, tengo abiertos los dos Meet. y claro, se te va a mezclar. Tendrías que abrirlo en otro explorador, tal vez. Si tenés otro explorador para Y entonces silenciar. se me va a complicar la cosa. Sí, me parece que se te va a complicar. Se puede, pero me parece que va a ser más complejo. Bueno, entonces voy a hacer así. Me quedo en el teléfono con Joaquín y en la compu pongo el otro que va a ser, porque no encuentro otra manera de, ¿no? No, Usar teléfono para el audio, dice acá. Ah, ahí encontré lo que vos me decías. claro. Y entonces, ¿qué hago con esto? Le doy ahí y que me sale. Sí, vas a Pero hablar yo por estoy la con. computadora. Ahora estoy en el teléfono con la presentación. ¿Entendés? Claro. ¿Y qué hago? Salgo de la presentación, entonces me voy. Del teléfono. Del teléfono, sí, pero deja conectado el audio si querés que el micrófono sea el teléfono. Claro, pero ¿y cómo hago para conectar el audio del teléfono? Con la opción esta que te da ahí el Google. Dice, usar teléfono para el audio. Claro, la pusiste la opción. Me voy del Meet, no, todavía no, porque estoy con el Meet, en el teléfono estoy con el Meet. Ah, claro.
esta clase? ¿Qué hago? ¿Salgo del Meet y automáticamente me conecta el audio con el teléfono? Me parece que sí. Bueno, yo voy a salir, cualquier cosa vuelvo a entrar y vos me emitís de nuevo, ¿eh? Sí, ya tenés permiso igual, así que podés entrar. A ver, voy a. Bueno. Te consulto, ¿ya están todos conectados o hay que esperar? Sí, ya está la mayoría, por lo menos. Sí, 160 son más o menos, 150 ahí ahora, es más o menos lo que siempre se conecta. Perfecto. Bueno, esperamos unos minutitos a ver si conecta el top y arrancamos. Bueno. Eduardo, si escuchás tenés desactivado el micrófono. Vos avisame cuando ya estén conectados, no sé si yo... Sí, no sé, no te escuchamos, Eduardo. Dada vuelta. Franco, ¿me escuchás? Ahora sí. Hacia la unión gastroesofágica. Claro, lo que pasa es que me sale la otra voz también. Ese es el problema. Y sí, se van a mezclar. ¿Cómo se trata? Se trata con un sujet. Sí, no sé cómo. No, dejarlo silenciado cuando no hables, dejarlo silenciado. No, lo tengo silenciado, pero no puedo. Bueno, el micrófono. Sí, bueno, dale, ¿qué va a hacer? Tengo que salgo del otro, no sé cómo. Ah, no puedo salir del otro, porque soy anfitrión en el otro. No, me voy a conectar con el teléfono y escucho la clase de Joaquín desde el teléfono, ya está. Y eso traba la misma sutura, eso facilita porque en ningún momento uno tiene que hacer un nudo, lo cual hace que decirle que me aguante un segundo. La sutura sea mucho más y ya empezamos. Y una vez avisarles que ya empezamos a todos los demás, hicimos a todos los alumnos de suturamos, la ráfida se hace en 2 planos, como y los chicos están decime que invitación actualizada acto carrera, invitación actualizada acto carrera, a ver, adelantando acto, invitación toco, obstetricia salud. Ahí estoy tratando de entrar. Ahí te estoy pidiendo acceso. Que es lo que estamos viendo ahí. Esa es la sonda. ¿Por qué? Porque esta anastomosis en una peritonitis puede tener la posibilidad de fallar y hacerse una fístula. Tenés el micrófono apagado, ¿verdad? Estás con el micrófono apagado, Eduardo. ¿Ahora? Ah, perfecto. Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan los estudiantes? Sí, te están escuchando. ¿Sí? ¿Alguien? Bueno. ¿Cómo les va? Me alegro que estén aquí nuevamente. Vamos a escuchar una clase muy interesante que tiene que ver con imágenes fundamentalmente, de un docente de nuestra cátedra que se llama el doctor Joaquín Ponce.
Joaquín fue residente del Hospital Centenario, luego terminó su residencia en obstetricia y ginecología y comenzó su preparación como para la especialidad en diagnóstico por imágenes, y luego se orientó fundamentalmente hacia el diagnóstico fetal. Es decir, ustedes tienen que saber que hoy en día ya hay una especialidad prácticamente que se llama medicina fetal, que trabaja conjuntamente con muchas otras especialidades. Lógicamente la más cercana es la obstetricia, diría que está dentro de la obstetricia, pero se ha transformado en una especialidad importantísima. Antes mirábamos el feto sobre el final del embarazo, luego lo empezamos a mirar un poquito más sobre la segunda mitad del embarazo o la parte del medio del embarazo, y hoy ya estamos mirando al feto, al producto de la concepción en el primer trimestre. Y ustedes habrán escuchado de que en el primer trimestre ya hay muchísimos diagnósticos que se están haciendo, y con el aporte de las imágenes, con el aporte de la ecografía, con el aporte del ecodoppler, con el aporte de otras imágenes también que son muy importantes. Y cada vez se ve más, y quedamos sorprendidos de lo que vemos. Y los diagnósticos son de esta manera cada vez más precoces, por lo cual nosotros muchas veces pensamos, bueno, ¿hasta dónde el grado que son ustedes tienen que saber de estas cuestiones? Porque son cuestiones de mucha especialización. Esta es una subespecialidad dentro de la gran especialidad que es la obstetricia o la obstetricia y la ginecología. De todas maneras, como esto es tan importante y avanza a tal manera de que hoy ya no podemos dejar de que ustedes sepan algunas cuestiones que tienen que ver con una subespecialidad. Bueno, a las imágenes se le suman, ¿qué cosa? El laboratorio, la bioquímica, que como ustedes saben, cada vez hay más informes bioquímicos, informes de hormonas, de productos del feto, de la placenta, de la madre, que nos ayudan entonces a conocer también y a juntar el producto de las imágenes con el producto del laboratorio, y para tener una idea mucho más concreta, mucho más precisa, mucho más acertada de lo que está pasando con ese feto que está creciendo, ¿no? Lógicamente, estas pruebas no están accesibles a todo el mundo, ambas, porque son muy caras, pero cada vez, como ustedes saben cómo es esto, al principio cuesta un montón y después se va cada vez accediendo más a la población en general. Eso es lo que estamos intentando, ¿no? Para que el diagnóstico en el primer trimestre sea lo más eficiente y llegue al conjunto de la población. Lo último que les digo, ahora se ha sumado el diagnóstico a través del ADN fetal en sangre materna, que da una información enorme también en el primer trimestre del embarazo. Así que no demoro más, lo dejamos a Joaquín, que a su vez tiene a cargo el consultorio de alto riesgo en el Hospital Centenario, y que además tenemos cifradas muchas esperanzas en su persona y en lo que él sabe y en lo que puede hacer para seguir avanzando con este conocimiento en el hospital público. Bueno, adelante, Joaquín. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación. Creo que me están escuchando bien ahí. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, espero ser claro y un poco más preciso con la información. Como dijo el doc, es un poco difícil hoy ver hasta dónde debemos informar sobre esta nueva disciplina que es la medicina fetal, con este nuevo paciente que tenemos, que ya es el feto, gracias al advenimiento de la ultrasonografía. Deben conocer al finalizar sus informes. Bueno, el tema a desarrollar es la evaluación de la salud fetal. ¿Para qué evaluamos?
Profe, disculpe, pero se corta. No sé si soy la única que escucha medio cortado. Medidas apropiadas y prevenir instancias podemos. Sí, se corta, doctores. Yo también escucho todo cortado. Sí, se escucha mal. ¿Se corta mucho? Al profe Joaquín Sí, se profe, lo escucha se mal. corta usted. Al otro profe no, a Elizalde bien. A ver, sí. ¿Ahí me escucha ahora? Sí. Bueno, esperemos a ver la conexión de internet. Si me ayuda. Ahora no se le escucha, profe. Bueno, Se escucha un ruido que hace mucha interferencia. Sí, debe ser el internet, profe. No se escucha. Cualquier cosa me van avisando. Profe. No se escucha. Joaquín, ¿vos me estás escuchando? Joaquín, no se te escucha. Chicos, lo que tiene la cámara prendida, ¿la pueden desactivar por las dudas? Que haga mucha interferencia. Tiene el micrófono apagado, profe. Sí, tiene el... Ah, ahí está. ¿Se fue el profe Joaquín? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿A mí me escuchan? Sí, doctor. Profe, a usted sí, pero a ver no, digamos, y se fue ya igual, se desconectó, debe estar intentando ingresar de vuelta. Sí, o el internet se cortó. Claro. Una de dos. Sí, Raro que por se lo que haya ido, parecía, pero- por lo que parecía era el internet. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver qué pasa. Yo lo estoy escribiendo acá por el teléfono. Ahí está el profe Joaquín. ¿Volvió? Sí, perdón, ahí no escucho. Estoy viendo a ver si puedo solucionar. Tengo poca señal. Ahí me reubico y ahora estoy en ustedes. Ahí se te escucha mejor, Joaquín. Sí, ahora me reubico y ahora arrancamos de nuevo. Bueno, dale. Dale, que estamos ansiosos por escuchar tema tan importante, tanto para evaluar, mientras tanto yo hablo un poco, ¿no? ¿Está bien? Mientras vos te ubicás. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Digo, tema tan importante para evaluar el crecimiento el crecimiento fetal, porque ustedes saben que uno de los signos más importantes que hay salud fetal es que el feto crezca y crezca bien, crezca de acuerdo a los parámetros que vamos conociendo, y el parámetro más clínico que tenemos fuera de la ecografía es la altura uterina, ¿no? Entonces, con las maniobras del Leopold, que ustedes ya más o menos deben saber de qué se trata, entonces nosotros vamos a poder evaluar no solo la presentación, sí, que tiene como definición la parte fetal que se ofrece en el superior y que es capaz de presidir un trabajo de parto, ¿sí? ¿Escucharon esa definición? Con lo cual, ergo, diríamos, tenemos dos presentaciones. Una es la presentación cefálica y otra es la presentación
podálica. ¿Sí? Estamos hablando de presentación fetal, pero también con la maniobra de Leopold, ¿qué otra cosa hacemos? ¿Qué otra cosa podemos tocar y podemos ver? La posición. La situación. La posición, muy bien. La posición, la situación. Entonces, la posición es la relación que tiene el dorso fetal con la derecha o con la izquierda de la madre. ¿Sí? La situación es la relación que tiene el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Entonces, en la posición va a haber una posición derecha y una posición izquierda. Y con respecto a la situación, va a haber una situación longitudinal o una situación transversa. O también puede haber una oblicua. Estoy haciendo un poquito un repaso de estas cuestiones mientras Joaquín me diga que ya Ya estoy, Doc. ¿Estamos? Ya estamos. Por ¿Están viendo último, la pantalla? ¿Están viendo la presentación? Dos cosas, sí, dos cosas más. La otra cosa que podemos hacer con la maniobra de Leopold es, entonces, observar el grado de encaje que tiene la presentación en la pelvis materna, la actitud del feto, que esto, como definición, es la relación que tienen las partes fetales entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Los bracitos cruzados por delante del pecho, las piernitas flexionadas sobre el abdomen y en general los piecitos también cruzados, ¿no? Entonces esa es la actitud fetal, esa es la actitud, y por último, la altura uterina. Y con la altura uterina vamos viendo, de acuerdo a los diferentes meses, cómo el feto va creciendo. Esto clínicamente, en líneas generales, es la altura uterina cuando el feto crece. Estamos hablando también de salud fetal. Bueno, ahora sigue Joaquín. Bueno, perfecto. Disculpen el inconveniente. Bueno, como les decía, ahí el objetivo de evaluar el bienestar fetal es detectar estos fetos que se encuentran en situación de riesgo. ¿Qué instancias tenemos para hacer eso? La instancia antes del parto o en el momento del trabajo de parto. Bueno, ¿qué herramientas contamos nosotros para poder hacer esta valoración del bienestar fetal? Ahí ya el doc se anticipó y estuvo explicándole, alcancé a escuchar, muy bien todas estas maniobras y todo lo que podemos nosotros determinar en la entrevista que tenemos con la embarazada en el consultorio, ¿sí? Tanto ir evaluando la ganancia de peso e ir midiendo la altura del útero, comentando con la embarazada si ya percibe los movimientos fetales, también un signo de bienestar de ese feto, y podemos hacer un perfil de crecimiento fetal con la ayuda de la biometría ecográfica. Pero, fundamentalmente, bueno, también está descrito para valoración del bienestar fetal lo que es el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal con el registro cardiotopográfico, el monitoreo fetal, que podemos tener pruebas con estrés y sin estrés, y el perfil biofísico fetal, y por último, esta herramienta tan importante que hoy en día es la que está recomendada por todas las guías, es el Doppler obstétrico. Bueno, empezando a hablar un poquito de estas otras herramientas, la frecuencia cardíaca fetal, podemos decir que ya en la década del 60 surgen las bases metodológicas y las bases clínicas que permitieron desarrollar esta metodología que es el registro cardiotopográfico, ¿sí? Esto principalmente fue desarrollado por los doctores Hon y Caldeiro García, en donde se centraba la original evaluarla en situaciones de hipoxia y o acidosis. Sin embargo, la falta de consistencia antenatal de este modelo ha sido uno de los principales determinantes de la poca validez clínica del registro cardiográfico como una prueba diagnóstica que nos permita evaluar la pérdida del bienestar fetal. Bueno, pero ¿qué características reunía este registro cardiográfico? Bueno, presentaba una frecuencia cardíaca basal normal, que iba a estar descrita entre 110 y 160, fetos que se encuentran más pretérmino van a estar en el límite superior de este rango, y los que ya son más del término en el límite inferior.
algunos expertos consideraron ya en 2015 que la frecuencia al término debería estar entre 110 y 150. Lo que es la frecuencia que supere 160 la vamos a definir como taquicardia y por debajo de los 110 latidos como bradicardia. Otro concepto que debemos conocer de los registros cardiotocográficos es la variabilidad. Esta se refiere a la oscilación de la señal de la frecuencia cardíaca que va a corresponder a la media de la amplitud de banda en un segmento de un minuto, ¿sí? Estas fluctuaciones deben ser regulares en amplitud y frecuencia. Esta variabilidad, ¿cómo la vamos a expresar en el registro cardiotocográfico? En latidos por minuto. Normal va a ser un registro que presente una variabilidad, una amplitud de banda de 5 a 25 latidos por minuto. Cuando se encuentre por debajo de los 5, vamos a decir que la variabilidad se encuentra reducida, y también podemos tener una variabilidad ausente o silente, en donde la amplitud de banda va a ser indetectable, en presencia o no de desaceleraciones. Acá podemos tener en la gráfica lo que sería un registro cardiotocográfico normal, con variabilidad, que son estas oscilaciones, ¿sí?, de la frecuencia cardíaca basal, en donde nosotros tenemos registrado en el tiempo, ¿sí? Reducida, esas oscilaciones son menores. La amplitud que tiene esa oscilación de los latidos es menor a 5 latidos por minuto. Bueno, ¿qué podemos decir de esta variabilidad? Que es uno de los primeros signos del sufrimiento fetal. La falta de variabilidad, cuando se combina con la desaceleración, se asocia con acidosis fetal. También tenemos aceleraciones en el registro cardiotocográfico. Las aceleraciones van a ser el incremento de la frecuencia cardíaca, en donde tenemos del pico al inicio en un tiempo menos de 30 segundos, y una amplitud de más de 15 latidos por minuto, lo cual va a durar por lo menos unos 15 segundos, ¿sí? Bueno, se reconoce que antes de las 32 semanas la amplitud y la duración de estas aceleraciones puede ser menor. Ahí tenemos el gráfico en donde podemos observar, esto se describe como una aceleración en el registro. También tenemos lo que son las desaceleraciones, ¿sí?, que se definen como el descenso de esta frecuencia cardíaca de la línea de base, de más de 15 latidos de amplitud, y que dura más de 15 segundos. Se va a considerar esto como una respuesta refleja para disminuir el gasto cardíaco cuando el feto es expuesto a un estrés hipóxico o mecánico, para ayudar a mantener el metabolismo aeróbico del miocardio. Vamos a tener entonces distintas desaceleraciones, distintos tipos de desaceleraciones. Vamos a tener las denominadas DIP1, desaceleraciones tempranas, disminuyen y vuelven a la línea basal de forma gradual. Vamos a tener que del inicio, desde cuando empieza a desacelerar los latidos hasta el valle, hasta el nadir, va a durar 30 segundos o un poco más, y coinciden en forma especular con el acme de la contracción, ¿sí? Suele aparecer en el trabajo de parto, en la primera fase tardía del trabajo de parto y en la segunda fase del mismo. Y se cree que son secundarias a compresión de la cabeza fetal. Estas desaceleraciones debemos tener presente que no traducen hipoxia o acidosis fetal. Acá tenemos un gráfico de lo que sería el DIP1, ¿sí?, es la manifestación de la compresión de la cabeza, y que no representa una alteración del estado fetal, ¿sí? Vamos a ver acá en el registro de la frecuencia cardíaca cómo cae, ¿sí?, esta frecuencia en forma gradual, no es rápida, no es brusca, y vuelve a subir. Y coincide en forma especular con el acme, esto sería el registro de la contracción. También tenemos desaceleraciones variables, estas van a tener una forma característica en B, muestran una rápida caída del inicio del nadir, van a ser de menos de 30 segundos, seguido de una rápida recuperación a la línea basal. Esta rapidez es debida a compresión umbilical e implica que no permite valorar la variabilidad durante la contracción. Estas, como su nombre lo dice, son variables en cuanto a tamaño, forma y en relación que puedan tener con las contracciones uterinas. Acá tenemos un gráfico, ¿sí? Bueno, DIP umbilical, también denominado, o DIP variable, es la manifestación de la compresión del cordón durante la contracción, ¿sí? Este patrón es el más frecuente que podemos observar en el trabajo de parto,
y puede producir hipoxia si dura más de 30 segundos. Entonces acá tenemos una rápida caída, ¿sí?, del inicio hasta el nadir, hasta el valle, es rápido, menos de 30 segundos demoró, y rápidamente recupera la línea basal, ¿sí? Puede coincidir, en estos gráficos justo coincide con la contracción, pero no necesariamente, ¿sí? Puede estar un poquito desfasada de la contracción también. También tenemos las desaceleraciones tardías, ¿sí? Estas tienen un inicio o recuperación a la línea basal muy gradual y una disminución o incremento, podemos tener ambas situaciones, de la variabilidad en el momento en que se produce la desaceleración. Cuando las contracciones las vamos registrando correctamente, la desaceleración tardía empiezan más de 20 segundos después del inicio de la contracción, ¿sí? O sea, tiene el nadir después del acme de la contracción. Estas desaceleraciones sí indican una respuesta a hipoxia fetal mediada por quimioreceptores. Acá tenemos las denominadas DIP2, ¿sí?, o desaceleraciones tardías. Es la manifestación de un insuficiente intercambio feto-placentario de oxígeno durante la contracción uterina. Y se pueden asociar a taquicardia fetal o disminución de la variabilidad. Ahí vemos el desfasaje, ¿sí? Acá el acme de la contracción y el nadir de la desaceleración. No coincide, sino que inicia después de la contracción. También tenemos lo que se denominan desaceleraciones prolongadas. Estas van a ser aquellas que se prolongan por más de 3 minutos. Es probable que también se encuentren mediadas por quimioreceptores y nos indiquen hipoxia, ¿sí? Estas situaciones, cuando ya superan los 5 minutos, con una frecuencia que se mantiene en 80 latidos, estamos hablando de que estamos ante el diagnóstico de un sufrimiento fetal agudo, o sea, asociado frecuentemente con hipoxia, acidosis, y bueno, van a requerir una intervención urgente. Desaceleraciones prolongadas, si nosotros hacemos el registro, vamos a poder encontrar, ¿sí?, amplias, ¿sí?, se pueden presentar al final de un DIP variable o de un DIP 2, con un grave pronóstico, ¿sí? También podemos encontrar en el registro cardiotocográfico lo que es un patrón sinusoidal. Esto se trata de una ondulación regular, van a ver acá abajo el gráfico, ¿sí?, es una onda muy regular, suave, que recuerda una onda sinusoidal. La amplitud es de 5 a 15 latidos y la frecuencia de 3 a 5 ciclos. Se detecta cuando dura más de, o sea, podemos ponerle el diagnóstico cuando esto se mantiene por más de 30 minutos y requiere, y que durante ese tiempo no tengamos aceleraciones. Este patrón sinusoidal es muy característico, sobre todo en pacientes inmunizadas y fetos con anemia severa, ¿sí? También se describió en hipoxia fecal aguda, en infecciones, en malformaciones cardíacas, hidrocefalia y gastrocrisis. Bueno, acá tenemos también en esta tabla, bueno, según la Sociedad Española de Ginecología Obstetricia, también los mismos parámetros que estuvimos hablando, donde describe cómo vamos a clasificar cada uno de los parámetros del registro cardiotocográfico. Vamos a pasar al monitoreo fetal anteparto. Dijimos que teníamos 2 pruebas que podíamos realizar, pruebas sin estrés. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste? En el registro electrónico de la frecuencia cardíaca, anteparto y de los movimientos fetales espontáneos por un corto periodo de tiempo. Debemos tener presente de reunir unos mínimos requisitos, o sea, ¿cuáles serían? A la embarazada que vamos a hacer esta prueba, deberíamos hacer un registro de su presión arterial previo a iniciar la prueba. Se tiene que posicionar en forma cómoda, semisentada o de cúbito lateral, preferentemente izquierdo. No debemos realizar esta prueba en ayunas y esta prueba debe ser realizada con una duración mínima de 10 minutos. ¿Cómo vamos a calificar los resultados de esta prueba? Vamos a tener una prueba no estresante, NST, su abreviación, puede ser reactivo, lo cual está evidenciando un buen estado fetal, cuando tenemos 2 o más ascensos o aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal con una amplitud de 15 o más latidos por minuto y con una duración igual o mayor de 15 segundos.
Esto asociado con presencia de movimientos fetales, ¿sí? La prueba también puede ser no reactiva, lo cual nos estaría indicando compromiso fetal, cuando el registro de una duración máxima de 40 minutos no evidencia ascensos o aceleraciones de la frecuencia cardíaca, con o sin movimientos fetales. Y sinusoidal, bueno, es lo que estuvimos mencionando antes en la definición previa. También tenemos las pruebas con estrés. Perdón, ¿me escuchan? No, se escucha un teléfono sonando. Ah, por eso, no sé de quién era el teléfono. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, perfecto, profe. Bueno, perfecto, seguimos entonces. Tenemos las pruebas con estrés, o denominada también por su abreviatura PPC, ¿sí? Esta registra los datos de la frecuencia cardíaca fetal y de la contractilidad uterina durante 10 minutos. Vamos a tener que administrar oxitóxicos si no evidenciamos al menos 3 contracciones en 10 minutos, ¿sí? Y de buena intensidad. Esta prueba, ¿qué es lo que nos permite explorar? La reserva de oxígeno fetal a través de la variación de la frecuencia cardíaca fetal, en presencia siempre de contracciones uterinas que sean similares o semejen el trabajo de parto. ¿Cómo vamos a calificar los resultados? También una prueba negativa, una PTC negativa, nos traduce un buen estado fetal, hay ausencia de desaceleraciones tardías, los TIP 2, en una ventana mínima de 10 minutos y con buena contractilidad uterina. La prueba puede ser positiva, lo cual está hablando de que evidencia compromiso fetal, o sea, hay presencia en el registro de desaceleraciones tardías, los TIP 2, 3 o más en presencia de contracciones uterinas que sean similares al trabajo de parto. Después tenemos la otra herramienta que les había mencionado al principio, que era el perfil biofísico, ¿sí? El perfil biofísico, bueno, tenemos que a finales de la década de 60 se empiezan a describir el patrón fisiológico de los movimientos respiratorios fetales. Después, en la década de 70, con el advenimiento de la ecografía, el tiempo real, permite la observación de diversas actividades biofísicas fetales. Y ya en 1980, Manning describe el perfil biofísico que originalmente fue inspirado en la puntuación de Adler. Este perfil biofísico consta de 5 parámetros que debemos evaluar, ¿sí? Que serían movimientos respiratorios fetales, movimientos corporales fetales, el tono fetal, la reactividad fetal y la valoración del líquido amniótico, ¿sí? Ahí vamos a tener en la tabla en donde vamos a puntuar con 2 puntos, y en lo normal tenemos un mínimo de 2 y anormal tenemos 0 puntos, ¿sí? Estas pruebas hasta acá es lo que antes los realizábamos en forma rutinaria en fetos que teníamos sospecha de hipoxia. Hoy en día ya son pruebas que tienen muy poca aplicación, ¿sí? En la valoración del bienestar fetal. Lo que sí vamos a tener muy presente es lo que vamos a hablar ahora a continuación, que es la utilidad del Doppler ultrasonográfico en la valoración del bienestar fetal. El estudio Doppler, ¿qué nos permite? Evidenciar las modificaciones hemodinámicas asociadas con determinadas condiciones patológicas. Estos cambios se estudiaron y se evidenció que siguen una historia natural relativamente constante. Esto permitió una mejoría notable en la capacidad de determinar el momento más adecuado para la finalización de fetos sometidos a hipoxia grave. Otras 2 grandes contribuciones que nos brinda el Doppler, creo que algo escuché que les decía el doc mientras yo me reconectaba, es el estudio de anomalías de la implantación placentaria. Esto se asocia principalmente con preeclampsia, restricción de crecimiento. Otra de las grandes aplicaciones que nos permite también la herramienta del Doppler es el estudio de la anemia fetal, como les dije, en pacientes isoinmunizadas o en gestaciones monotoriales que presentan complicaciones propias de esos embarazos gemelares, que son la transfusión feto-fetal y la restricción selectiva de un feto.
Bueno, para empezar a hablar de Doppler tenemos que conocer que hay diferentes circuitos, diferentes territorios. Empezamos por el territorio materno para meternos después en el feto. Este es el único territorio materno que podemos explorar con el Doppler obstétrico. Va a ser la valoración de las arterias uterinas, ¿sí? Una de la principal aplicación que tiene en la obstetricia es el screening de insuficiencia placentaria, ¿sí? Que nos va a permitir detectar lo que es el riesgo de preeclampsia, restricción de crecimiento, desprendimiento de placenta normoinserta, oligoamnios. Esto lo podemos valorar, ya hay evidencia que avala y guías que ya lo ponen en marcha, que son en el primer trimestre y segundo trimestre. Actualmente también se está constituyendo una valoración un poco más tardía para las pacientes que van a desarrollar una preeclampsia ya tardía, una preeclampsia ya del término. Entonces también está aplicándose en algunas guías recomendadas, principalmente de la Fetal Medicine Foundation, aplicar este screening también en un tercer trimestre. Está un poco discutido la ventana en donde lo quieren aplicar, si a las 30, 32, 35 semanas. Eso es lo que todavía no está constituido. Sí ya está bien constituido lo que es el screening de insuficiencia placentaria en el primer trimestre. Esto debe ser realizado en la ecografía que se realiza entre las 11 y las 14 semanas, ¿sí? Junto con el screening de alteraciones. Perdón, Joaquín. Sí. Joaquín. No, permitime la interrupción, porque esta placa que acabas de poner y esta explicación que acabas de dar, me gustaría remarcarla y me gustaría que si alguien está por ahí pensando en otra cosa, aunque estén mirando esto, realmente presten atención, miren esto, o le saquen una foto o como sea, pero fíjense que esto es sumamente importante porque esto es algo que se pensaba desde hace un tiempo, pero ahora lo estamos empezando a conocer realmente cada vez más. Y aquí está el origen de una de las enfermedades más importantes que tenemos en la obstetricia, que es la preeclampsia, o el comienzo y sus consecuencias con la restricción del crecimiento, o el desprendimiento normoplacentario, lo que sea, pero ahí está especialmente lo que cuesta entender, porque dónde está, hoy se dice que ahí está el problema de la hipertensión generada por el embarazo, y ahí el doctor Ponce lo está explicando claramente en esta placa, y lo está explicando también. Por eso me parece muy importante tener en cuenta esto de que qué es lo que pasa con la invasión, qué es lo que pasa con la invasión del trofoblasto, y cómo, como dice ahí bien la placa, cómo los vasos van cediendo para que se transforme en un ámbito de baja resistencia y entonces permite realmente la libre circulación de la sangre con todo lo que eso trae por detrás, ¿no? Así que eso, quería resaltar eso, Joaquín. Sí. Si voy muy rápido, cualquier cosa me avisan. Tenemos también unas placas más en donde vamos a seguir hablando de esto y van a ver bastante claro todo este tema de la invasión que les estaba comentando el doctor. Entonces, bueno, ahí, como pudieron ver en la placa, ¿qué tenemos que saber de la fisiología? Esto es lo más aceptado actualmente y en lo que nos estamos basando todos para poder pronosticar a estas pacientes que van a desarrollar esta patología. Que en la semana, de la semana 8 a la 12 de gestación, sucede esta primera oleada de invasión trofoblástica que va a convertir primero la porción residual de las arterias espiraladas y más tarde la porción miometrial. Por eso, les decía, muy importante siempre el screening de primer trimestre de preeclampsia, ¿sí? Aunque este screening surgió en sus orígenes en el segundo trimestre, con la ecografía morfológica detallada que se realizaba en semana 22. ¿Por qué se anticipó? Un poco lo que les comentaba el doc al inicio, que al principio nosotros estudiábamos al feto cuando ya estaba todo formado y cuando ya estaba próximo a nacer. Eso se dio vuelta, esa pirámide se invirtió, entonces ponemos mayor énfasis y ponemos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance
para estudiar al inicio, la primera mitad del embarazo, y sobre todo el primer trimestre, en el screening de esta patología. ¿Por qué primer trimestre? Porque también ya tenemos guías y tenemos terapéuticas, o sea, tenemos herramientas que podemos poner en funcionamiento antes de semana 16 para poder evitar el desarrollo de estas complicaciones, disminuir estas complicaciones y mejorar un resultado en cada embarazo. Entonces, la segunda porción va a ser modificada en la segunda oleada que ya va a estar en el segundo trimestre. Esta invasión, ¿cómo sucede? Las células del trofoblasto van a invadir desde la luz del vaso hacia la periferia. O sea, acá lo que bien está explicado en la diapositiva y lo que les comentaba el doctor. La finalidad es que esos vasos vayan perdiendo esa capa muscular y que vayan perdiendo ese tejido neural para que no tengan respuesta y se conviertan de vasos arteriales prácticamente a vasos venosos, que tengan una alta complacencia, o sea, que se puedan dilatar y que puedan proveer un flujo masivo de oxígeno al espacio intervellositario. Acá tenemos, en estas placas podemos observar, ¿sí? Esto es lo que les comentaba. Primer trimestre, acá tenemos la parte de decidua y esta es la parte de miometrio. Vemos como las células del trofoblasto desde la luz del vaso van a ir invadiendo, para pasar a un segundo trimestre y ya también modificar la parte miometrial de estas arterias, ¿sí? Acá en esta plaquita podemos observar el vaso, ¿sí? La gráfica del vaso, y esto es el espectro del Doppler pulsado, en donde vamos a tener la gráfica de la onda de velocidad de flujo de estas arterias uterinas, ¿sí? Que al inicio, o previo a la implantación, o prácticamente hasta la semana 8, van a permanecer así, con una onda trifásica, ¿sí? Para luego ir convirtiéndose en esto, ya en un segundo trimestre, en una onda ahí bifásica, ¿sí? Con un aumento en la diástole. Ahora les repito, así lo van comprendiendo. Bueno, invasión trofoblástica, esto es una arteria uterina, en la parte desigual, la parte miometrial, entonces tenemos que es bien trifásica la onda, compuesta. Este pico es pico sistólico, acá inicia la diástole, al inicio de la diástole observamos esta escotadura que está marcada acá, que se denomina escotadura o notch protodiastólico, para luego finalizar en la diástole con una velocidad muy baja. Con la invasión, la primera invasión, vamos a notar que el pico sistólico disminuye, ¿sí? Vamos a notar que esa escotadura es menos pronunciada, y vamos a notar que aumenta la velocidad, esto se vuelve más alto, que es la velocidad al final de la diástole, ¿sí? Y ya en un segundo trimestre, ¿no es cierto?, donde tenemos la segunda oleada de invasión trofoblástica, descrita de la semana 16 a la 22, vamos a tener el resto de los cambios, ¿no es cierto?, que dijimos al principio. Esas arterias se tienen que convertir tanto en la porción desigual como miometrial. Y vamos a notar que el vaso que teníamos, esa onda trifásica, se convierte en un vaso bifásico, ¿sí?, con sístole y diástole, y pierde esta famosa escotadura o incisura protodiastólica. ¿Cómo vamos a poder evaluar estas arterias? Las podemos evaluar por vía abdominal o por vía vaginal. La onda, bueno, es lo que les estuve diciendo, es una onda trifásica, una alta pulsatividad, y lo que les dije, mantiene esa escotadura prácticamente sin cambio hasta la semana 10. O sea que observemos eso, esa onda trifásica hasta la semana 10, va a ser normal. ¿Qué parámetros vamos a evaluados en la práctica clínica podemos tener de estas arterias para considerar? Tenemos parámetros cualitativos, que es esto que les estaba mostrando, el famoso notch, y parámetros cuantitativos. Cuantitativos, este IP es el índice de pulsatividad medio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las arterias uterinas son dos, una a cada lado del útero. Entonces lo que se hace es se hace el Doppler midiendo el índice de pulsatividad de cada una de las arterias y después se promedia el valor de las dos. Acá les puse en desuso, ¿por qué? Porque
Esto, hasta hace muy pocos años atrás, lo teníamos en cuenta, pero era algo cualitativo, no lo podíamos medir. Era muy observador dependiente. Por eso, ya las guías actuales lo tienen en desuso. Este notch, lo que les decía, esa escotadura, es un signo, debería estar presente a lo largo de los ciclos cardíacos y en forma bilateral para ser considerado como tal. Pero hay mucha variabilidad, entonces ya dejó de ser usado como parámetro para considerar en la valoración del arterial. Hablamos un poco de fisiopatología. ¿Qué pasa entonces? En la placenta, la base fisiopatológica de la preeclampsia va a consistir en una invasión trofoblástica inadecuada. Repetimos todo lo que veníamos diciendo, ¿sí? ¿Qué pasa en el segmento miometrial? Van a permanecer intactas, no modifican, no pierden la capa muscular, no pueden dilatarse y tienen la respuesta, permanecen bajo este control adrenal. Ojo, muy importante esto que dice aquí la placa al final. No debemos interpretar que la onda de velocidad de flujo de las arterias uterinas es un signo de hipoxia o acidosis fetal. Solamente nos va a estar informando de cómo se está preparando el territorio materno, ¿sí? Cómo es la modificación de los vasos, específicamente arterias espiraladas maternas, ¿sí? Volviendo un poquito a lo mismo, vemos entonces en un vaso fuera del embarazo, cómo tenemos ya con la invasión trofoblástica, primera y segunda invasión, cómo el vaso pierde toda la capa muscular, aumenta la complacencia del vaso, aumentaría su flujo, y qué pasa en la preeclampsia, ¿sí? Solamente se modifica la porción de la vesícula, entonces el resto del vaso permanece como fuera del embarazo. Esto es la génesis de una insuficiencia placentaria. Otra vez repetimos acá, lo que sería la transformación normal de un vaso en el embarazo, con la invasión trofoblástica primera y segunda, y lo que sucede en un vaso que no tiene una invasión trofoblástica adecuada. Pasamos ahora sí a la circulación feto-placentaria. Ya dejamos el territorio materno y nos metemos en el feto, ¿sí? Donde vamos a tener acá principalmente arteria umbilical, ¿sí? Esta arteria umbilical en el primer trimestre se va a presentar como una onda de velocidad de flujo que va a tener un flujo diastólico prácticamente ausente. Recién a partir de semana 15 vamos a poder valorar ese componente diastólico positivo, ¿sí? O sea, por encima de la línea de base. Y a lo largo de la gestación, ¿qué pasa en esta arteria? Produce un incremento de las velocidades y sobre todo en velocidades diastólicas, ¿sí? Ahora se los vamos a mostrar en las gráficas y en las imágenes, donde lo van a poder esquematizar mejor, ¿sí? Esto resulta también en una disminución progresiva de los índices de pulsatividad que podemos medir, ¿no es cierto?, hasta el término. Bueno, ¿cómo evaluamos la arteria umbilical? Se la debe evaluar en asa libre de cordón umbilical. ¿Por qué asa libre? Porque el cordón umbilical, bien saben que es un trayecto que está compuesto de 3 vasos, una vena, 2 arterias, que van a ir desde la pared abdominal anterior del feto a la placenta, al centro del disco placentario. Bueno, lo preferente es medirlo en la parte media, en el asa que esté flotando libremente en el líquido amniótico, en la cavidad abdominal. No cerca del abdomen fetal, ni cerca de la implantación placentaria. Acá, bueno, nada, esto parece un trabalenguas, pero lo que viene a considerar que, como son 2 arterias umbilicales, es muy difícil saber cuál estoy evaluando. Y como existen estas anastomosis descritas en la base de la implantación del cordón en la placenta, vamos a tener variaciones entre una arteria y la otra. Por eso siempre es recomendable en la metodología, al mínimo, realizar 3 mediciones de las arterias umbilicales con el Doppler
y después sacar el promedio, no quedarnos con un solo valor, sino promediar esos tres valores. Acá tenemos las imágenes que les comentaba, ¿sí? Esto, pueden ver, el cordón umbilical flotando, todo lo negro es líquido amniótico, y esto que se pinta de color, esto es gracias a la herramienta del Doppler color, donde podemos ver los flujos que se acercan o se alejan del transductor, van a tener los que se acercan de color rojo y los que se alejan de color azul. Podemos ver esta asa de cordón, cómo se ve el cordón umbilical con la ultrasonografía y con el Doppler, y en esta parte es lo recomendable medirlo, ¿sí? Ahí ponemos el Doppler pulsado y vamos a poder tomar esta imagen del registro de la onda de velocidad de flujo. Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, entonces, acá podemos ver cómo esto, que yo les decía, esto, es la diástole, ¿sí? El pico es la sístole, y lo que va disminuyendo, lo que tiene esta pendiente es la diástole. Lo que va incrementando es esta velocidad, sobre todo, como decíamos en la placa anterior. Aumenta la velocidad en la diástole, ¿sí? Esta es la línea de base, y hasta acá sube la velocidad diastólica. Acá también lo podemos ver, cómo va incrementando la velocidad diastólica. Es una onda bifásica de la arteria umbilical. Bueno, ¿qué parámetros utilizamos en la práctica clínica? Bueno, lo que les vine mencionando, ¿sí? Este es el parámetro más utilizado, el IP, que tanto lo vimos en las arterias uterinas como en la umbilical, ¿sí? El índice de pulsatilidad. Este parámetro es clave, ¿sí? Porque es un índice semi-cuantitativo y porque evalúa fundamentalmente, pero no solamente, la relación entre el funcionamiento cardíaco y la resistencia periférica, ¿sí? Otros índices que utilizábamos, y bueno, hoy en día todavía se utilizan, sobre todo en nuestro medio, es el índice de resistencia y el índice sístole-diástole. Estos índices ya demostraron que no brindan toda la información, ¿sí?, necesaria, y no se anticipan a la secuencia de deterioro en fetos que están expuestos a hipoxia. Por eso las actuales guías no los recomiendan, solamente índice de pulsatilidad. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la insuficiencia placentaria? Un poco veníamos hablando qué pasa en la génesis con los vasos uterinos. Bueno, acá lo completamos con la base histopatológica, que va a ser una combinación de esa reducción del árbol vascular placentario y una vasoconstrucción de los vasos terminales de estas vellosidades terciarias. Con el compromiso placentario avanzado, lo que vamos a observar es en el flujo diastólico de la arteria umbilical, que se va a encontrar ausente o reverso. Acá tenemos los patrones flujométricos en la arteria umbilical. Tenemos que en la diástole no tenemos flujo, ¿sí? Y lo que es, acá ya tenemos un flujo diastólico ausente, y cuando el compromiso ya es superior, es más marcado, tenemos que no solamente no tenemos diástole, sino que en diástole la sangre que debería drenar, salir del feto, retorna hacia el feto. Entonces tenemos un flujo reverso, ¿sí? Tenemos que recordar y tener presente conceptos de circulación fetal. La sangre con buen tenor de oxígeno ingresa al feto por la vena umbilical, y la sangre con los desechos y con poco tenor de oxígeno sale del feto hacia la placenta a través de las arterias umbilicales. Entonces, cuando nosotros evaluamos el territorio umbilical, estamos evaluando qué pasa ahí en ese intercambio, ¿sí?, entre el feto y la placenta. Acá, ¿qué pasa? Que la sangre sale del feto para intercambiarse en la placenta solamente con el impulso sistólico. En diástole no hay intercambio. Y acá, ya con un deterioro más marcado, el impulso sistólico tiene flujo positivo, pero en diástole esa sangre se vuelve hacia el territorio fetal.
Acá tenemos en esta placa cómo podemos tener la cascada de deterioro evidenciado en la onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical, ¿sí? En donde tenemos que se incrementa la resistencia o pulsatilidad del vaso, entonces se incrementa la resistencia periférica, o lo que sería medido la pulsatilidad según el índice de pulsatilidad, va disminuyendo este sector en el patrón flujométrico. Acá es más marcado, acercándonos a la línea de base. Acá es ausente el flujo en diástole, y acá llegamos a este patrón de flujo reverso. Esto es lo que les mencionaba en la primera placa del Doppler, en donde decimos, esta secuencia es conocida, y casi constante en todos los fetos que van a estar expuestos a hipoxia. Entonces nosotros podemos saber en qué momento debemos tener preparado todo lo necesario para que un feto nazca en forma prematura o de término, con un peso adecuado o con un peso inferior al adecuado. Entonces, podemos conocer el momento más adecuado para que nazca un feto que se encuentre sometido a un estrés por hipoxia. Tenemos otro territorio muy importante, también fetal, que es el territorio de la circulación cerebral, en donde el vaso principal que vamos a evaluar es la arteria cerebral media, ¿sí? Esta arteria se origina en el polígono de Willis, va a discurrir a lo largo del ala mayor del esfenoides, aporta un 80% de la irrigación a los hemisferios cerebrales y recibe alrededor del 5% del gasto cardíaco, ¿sí? Esta arteria presenta una onda de velocidad de flujo típicamente con un flujo de alta resistencia, ¿sí? El índice de pulsatilidad de esta arteria cerebral se incrementa progresivamente desde la semana 15 y luego va a disminuir al término de la gestación. Acá tenemos, ¿sí? En esta imagen podemos ver que la arteria cerebral media, ¿sí? Esto es con la ayuda del Doppler de potencia, por eso ven un solo color, no es que toda la sangre se está acercando al transmisor, sino que este es otro tipo de Doppler color que se llama power angio o Doppler de potencia, ¿sí? En donde podemos ver que es el vaso que vamos a evaluar, que se llama arteria cerebral media. Este vaso, como pueden observar, es muy fácil de poder localizar, o sea, muy fácil no sé, necesita una preparación, pero bueno, la curva de aprendizaje para poder valorar este vaso en cualquier operador que realice estudios de diagnóstico prenatal o medicina fetal, no necesita una curva de aprendizaje muy amplia para poder tener una buena valoración de este vaso. Es fácil localización y se lo puede insonar muy bien con el Doppler. Acá podemos ver otras imágenes, ¿sí? Acá vemos con el Doppler color, ¿sí? Donde vemos el vaso, que tenemos acá donde se origina. Este es el polígono de Willis. Acá tenemos también, acá podemos observar algo que lo vemos desde la ecografía, que hace mención a lo que decíamos que es un vaso de alta resistencia, ¿sí? Vemos que ahí, es un poco pequeña la imagen, pero si afinan la vista van a ver que ahí el color no es ni rojo ni azul, sino que se convierte en una mezcla de esos colores, es un amarillo tirando a verde. Eso nos demuestra un fenómeno que es un artefacto descrito en la ultrasonografía que se denomina aliasing. Este aliasing nos está marcando que justo en ese territorio tenemos un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque la sangre circula muy rápido, ¿sí? Podemos tener ese aliasing, ¿sí? Es un vaso que tiene un calibre pequeño y la sangre circula rápido, por eso podemos llegar a encontrar ese pequeño artefacto. Acá vemos en el Doppler pulsado cómo es el espectro de la onda, ¿sí? Es una onda de alta resistencia, en la sístole llega bien hasta aquí arriba, ¿sí? En la escala. Entonces esto nos está marcando que es un vaso de alta resistencia, tiene buen flujo en sístole, y en diástole el flujo es mínimo, ¿sí?
Esto es lo normal, esto es un patrón normal, un espectro normal de la onda de flujo de la arteria cerebral. Bueno, acá les vuelvo a repetir lo que les decía. ¿Por qué se tomó este vaso? ¿Por qué se estudió este vaso? Porque es fácilmente identificable y permite una insonación a ángulo prácticamente de 0 grados. Esto, el ángulo de insonación, esto es un poco más técnico, pero bueno, a nosotros nos va a permitir, el 0 grado nos va a permitir insonar mucho mejor el vaso y tener una representación más fidedigna de qué está pasando con esos glóbulos rojos que circulan en ese vaso. Bueno, lo debemos explorar en la porción proximal, como veíamos ahí, donde nace el polígono de Willis, y esto es muy importante. El operador, cuando evalúa este vaso, no debe ejercer una presión excesiva sobre la carota fetal porque estaríamos nosotros generando un artefacto, ¿sí?, que se demuestra en el espectro que vamos a tomar con vasodilatación, ¿sí? Le vamos a estar generando nosotros una vasodilatación a esa arteria. Bueno, ¿qué parámetros utilizamos en la clínica? Bueno, como decíamos anteriormente en los otros territorios, también acá vamos a utilizar el índice de pulsatilidad, ¿sí? Esto valora la dilatación, la vasodilatación cerebral en el contexto de sospecha de hipoxia fetal, ¿sí? ¿Qué otro parámetro muy importante evaluado en este vaso? Es la velocidad máxima. El pico sistólico que se denomina, ¿sí? Es la máxima velocidad que alcanza en la sístole, ¿sí? Esto sí requiere que el ángulo sea lo más próximo a 0 grados, ¿sí? Esta velocidad la vamos a expresar en centímetros por segundo y esto está ya... ya tenemos todas las guías y tenemos diferentes programas, software internacionales que nos permiten a nosotros valorar este pico sistólico. ¿Para qué? Para poder evaluar anemia en fetos que estén sometidos a isoinmunizaciones o en embarazos monocoriales donde tenemos complicaciones entre gemelares que determinan que un gemelar va a estar anémico, ¿sí? Entonces, pudiendo medir esta velocidad máxima, utilizamos el Doppler, que es un método no invasivo, para poder determinar anemia en estas situaciones en fetos, para poder poner en práctica diferentes terapéuticas, ya sean transfusiones o, bueno, acá diferentes tratamientos específicos de gestaciones monocoriales, como son ablación láser de placentas monocoriales. Pero es muy importante este vaso, esta medición del pico sistólico para poder determinar esto. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Acá, ¿qué pasa en el territorio cerebral con la hipoxia? Pone en marcha mecanismos que van a centralizar el flujo, ¿sí? Van a mantener el aporte de flujo con buen tenor de oxígeno a órganos nobles. Los órganos más nobles van a ser cerebro, corazón, vaso y suprarrenal. ¿Qué pasa específicamente en el cerebro? El efecto se va a manifestar con vasodilatación, ¿sí? Cuando hay hipoxia, ¿qué trata de hacer el cerebro? Trata de protegerse, tiene que recibir igualmente el flujo necesario, ¿sí? El feto va a poner todos sus mecanismos en marcha para proteger su cerebro. Entonces, ¿qué pasa con esas arterias que tenían alta resistencia, alta pulsatilidad? Van a perder, van a poder dilatarse, van a generar una vasodilatación mediada, ¿no es cierto?, por el descenso de la saturación de oxígeno sobre esta capa muscular de las arterias cerebrales, y este fenómeno ya descrito se lo llama brain spalling, que es esta compensación que puede hacer el feto en el territorio cerebral, ¿sí?, ante la presencia de hipoxia, de cualquier mecanismo que esté generando hipoxia. Acá podemos observar entonces qué hace este vaso, que es la arteria cerebral, se convierte prácticamente, si ustedes recuerdan la imagen de la arteria umbilical, se va a ir comparando más, se va a ir asemejando más a un vaso como el umbilical, ¿sí? Se vasodilata, pierde resistencia, pierde pulsatilidad y aumenta el flujo diastólico. ¿Por qué? Porque quiere proteger el territorio cerebral, ¿sí? Quiere que le siga llegando buena sangre con buen tenor de oxígeno al territorio cerebral.
Lamentablemente, este mecanismo de compensación no lo puede mantener en forma indeterminada. Lo mantiene por un tiempo y después pierde ese mecanismo de compensación y ya directamente cae. Entonces, acá podemos tener también esta cascada de deterioro en el territorio cerebral. Dijimos, un vaso de alta resistencia, pico sistólico alto, una diástole baja, empieza a poner en marcha el mecanismo compensatorio, vasodilata, trata de mantener, y ya después ese mecanismo compensatorio es sobrepasado y pierde y vuelve a tener un vaso de alta resistencia, ¿sí? Este es el deterioro que podemos observar si vemos qué pasa en el territorio cerebral. Bueno, esto con la anemia que les decía, la aplicación de la medición de la velocidad del pico sistólico, ¿sí? Que les dije, en fetos que pueden estar expuestos a isoinmunizaciones, en donde vamos a tener anemia, y en fetos de embarazos monocoriales, ¿sí? Vamos a tener que, ¿cómo se evalúa esto? Que la velocidad en ese vaso de ese pico sistólico va a estar incrementada. ¿Por qué? Porque hay menos elementos, hay menos glóbulos rojos, entonces circulan más rápido para tratar de proveer el aporte de oxígeno adecuado al cerebro, ¿sí? Entonces se convierte en un flujo, en un estado de hiperdinamia, de un flujo hiperddinámico o un estado de hiperdinamia, ¿sí? Esto es lo que nosotros podemos registrar con la herramienta del Doppler, que reitero, es un método no invasivo y lo podemos valorar, y hay diferentes softwares ya que podemos utilizar en donde nos permiten hacer una valoración correlativa del porcentaje de hemoglobina fetal que tenemos en cada feto, midiendo este vaso y midiendo el pico de velocidad sistólica. Bueno, ahora ya para llegar un poco al final, vamos a hablar dejamos los territorios arteriales y vamos a hablar de los territorios venosos, el retorno venoso derecho, ¿sí? Los principales vasos que se utilizan, que evaluamos en obstetricia, en el Doppler obstétrico, van a ser ductus venoso, vena umbilical y vena cava inferior. El que más aplicación tiene, y bueno, no los quiero tampoco volver locos con los otros territorios, es el ductus venoso, del cual vamos a desarrollar ahora, ¿sí? El ductus venoso presenta un patrón fisiológico trifásico, ¿sí? Que va a estar compuesto por estas tres ondas, donde tenemos un pico, una onda S, que es un pico de velocidad máxima durante la sístole ventricular, una onda D, que coincide con la protodiástole ventricular, o sea, se empieza a abrir el ventrículo, por eso hace un pico de flujo en este momento. Pero lo más importante es esto, la onda A, que es la que se estudió y es la que vamos a tener presente. Esta onda A marca la caída brusca de las velocidades por la contracción atrial. Acá tenemos, ¿sí? Las gráficas. El ductus venoso es este territorio, que como verán, ya también con lo que les escribí, también se observa este fenómeno de aliasing, en donde la sangre no es ni roja ni azul, sino que es un tono amarillo verdoso, porque la sangre ahí está circulando muy rápido. Este es el espectro, ¿sí? del Doppler pulsado, en donde tenemos esa gráfica. Y acá tenemos esto esquematizado ahí, las tres ondas que le mencionan. La onda S, la onda D y la onda A. Esta es la más importante, ¿sí? La contracción atrial. En un primer trimestre, tengamos presente que el ductus venoso es indicador de patología cardíaca. O sea, cuando está alterado, está indicando patología cardíaca, ¿sí? El ductus venoso en el primer trimestre. Acá tenemos en un segundo y un tercer trimestre, vemos cómo la onda sigue siendo trifásica, ¿sí? Acá vemos que en
en el esquema anterior, en el primer trimestre lo medimos con el feto en un corte sagital, ya en un segundo y tercer trimestre el corte ecográfico va a ser axial, ¿sí? Hacemos como un corte tomográfico del feto a nivel abdominal y podemos ver el vaso y medir ahí, ¿sí? Sigue siendo un patrón trifásico, describe ahí el pico S, D y la onda A, pero en el segundo y tercer trimestre ya tiene otra implicancia, ¿sí? Si este patrón flujométrico del ducto venoso se encuentra alterado, en un segundo o tercer trimestre ya es indicador de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Algo le está pasando al feto, tiene un corazón normal, pero algo lo afectó, ¿sí? Que genera esta insuficiencia cardíaca. Acá tenemos, ¿sí? Fundamentalmente, cómo se va deteriorando. ¿Qué pasa? Esta onda A se va haciendo más marcada, ¿sí? Se hace más marcada y se va acercando a la línea de base. Acá ya tenemos que la onda A no solamente se acercó a la línea de base, sino que, como veíamos en la arteria umbilical, la onda A es reversa, ¿sí? Estos son patrones anormales del ductus venoso. Acá tenemos también un cuadrito esquematizando cómo sería el deterioro, ¿sí? Empezamos, ¿no?, a tener todo el patrón, en donde vemos que la onda A específicamente va cayendo, llegando a la línea de base, ya después haciéndose reversa. ¿Qué es el ductus venoso o conducto de Arancio? Es un pequeño vaso venoso que se va a originar en la vena umbilical antes de convertirse en vena portal derecha, ¿sí? Y este vaso tiene la característica que se dirige casi directo hacia la aurícula derecha, ¿sí? Desembocando junto con la vena cava inferior en el seno venoso subdiafragmático, ¿sí? Esto es muy importante también, como les había dicho, en el territorio umbilical, acá también tenemos presente lo que es la circulación fetal, ¿sí? Muy importante. ¿Por qué? Porque, como les dije, la que provee la sangre oxigenada o con buen tenor de oxígeno es la vena umbilical. Entonces, este pequeño conducto que trata de evitar que la sangre se vaya hacia el hígado y que pase hacia la circulación de aurícula del ventrículo derecho, va a llevar casi directamente trabajando con el otro sistema de Jung, que es el foramen oval, va a llevar la sangre directamente desde la vena umbilical hacia la aurícula derecha, pasa rápidamente a la aurícula izquierda por el foramen oval y sale por el ventrículo izquierdo al territorio cerebral. O sea, el feto va a proteger su cerebro, ¿sí? Por eso esta sangre, que es con buen tenor de oxígeno, por más que es un territorio venoso, tiene una velocidad muy alta, casi arterial, y desemboca directamente en el corazón del lado derecho, pero trabaja en consonancia, o sea, trabaja al mismo tiempo con el foramen oval. Entonces la valva del foramen oval, que se abre de derecha a izquierda, se abre para permitir rápidamente el paso de sangre, permitiendo este Jung de derecha a izquierda, muy importante en la circulación fetal. ¿Qué parámetros vamos a evaluar de esta onda de velocidad de flujo? Como siempre, parámetros cualitativos, lo que les mencionaba, la onda, la vemos. ¿Cómo está esa onda que es referente a la contracción atrial? ¿Está presente? Es normal. ¿Está ausente o reversa? Ya deja de ser normal. Y depende en qué trimestre del embarazo nos encontremos, vamos a tener diferentes connotaciones. Parámetros cuantitativos, como cualquiera de los otros vasos que ya estuvimos hablando anteriormente. El índice de pulsatividad. ¿Por qué el índice de pulsatividad? Porque es el que mejor nos va a representar qué está pasando en toda ese espectro de onda de velocidad de flujo. Y obviamente que para todos estos índices de pulsatividad, para cada vaso, hay tablas que ya están confeccionadas en donde se van valorando en qué momento nos encontramos según cada valor de índice de pulsatividad para cada vaso.
Otra aplicación clínica del ductus venoso, como les dije, en el primer trimestre, ¿sí? En el primer trimestre. ¿Qué hacemos? Este ductus venoso también se lo incluye como marcador de cromosomopatías, ¿sí? Junto con lo que es la detección del hueso nasal, la translucencia nucal, ¿sí? El reflujo tricuspidio, está el ductus venoso. Esto evaluado en la ecografía de las 11-14 semanas, ¿sí? Como marcador de cromosomopatía, ¿sí? ¿Por qué? Pero recordemos lo que yo les dije en la placa anterior. Ductus venoso, primer trimestre, nos está hablando de patología cardíaca. ¿Por qué? Porque los fetos que tienen alteraciones cromosómicas, aneuploidías, hasta en un 80% van a presentar también malformaciones cardíacas, ¿no? Cardiopatías congénitas. Por eso es un marcador de cromosomopatías también el ductus venoso en primer trimestre. Bueno, ¿qué pasa en hipoxemia? ¿Sí? En este ductus venoso se van a activar los quimioreceptores que a través de un estímulo adrenérgico producen vasodilatación, ¿sí? Tratan de que el feto trata de que se siga manteniendo un buen flujo para proteger toda la circulación, ese yum de derecha a izquierda para proteger su cerebro. Cuando este estado de hipoxemia persiste, ¿qué pasa? La disminución del aporte de oxígeno a los órganos de baja prioridad va a generar un metabolismo anaerobio. Esta situación condiciona una reducción en la distensibilidad del miocardio. ¿Cómo lo vemos nosotros en la onda de velocidad del flujo del ductus venoso? Los cambios progresivos que suceden, sobre todo a nivel de la contracción atrial. Por eso vemos que el descenso más marcado de esta onda, que llega a la línea de base y que luego se hace reverso. Bueno, terminamos con Doppler. Bueno, Joaquín, excelente tu presentación con un montón de detalles que seguramente van a surgir dudas, seguro. Pero realmente ha sido muy claro. Me parece que has puntualizado muy bien las cosas, no tiene desperdicio tu charla. Al principio yo les recomendaba a los alumnos de que estudiaran placentación, de que la entendieran más que estudiarla, entenderla, porque ahí iba a estar Un segundito, por favor. Hola, Mario, estoy en clase, después te llamo. Estoy en clase, después te llamo. Mi hermano de Paraná que me llama, y bueno, vieron cómo son. Le decía, y comprendan lo que es la placentación, porque ahí está el origen de un montón de cuestiones, que hoy nos estamos aproximando con imágenes, con marcadores bioquímicos, que lógicamente es la consecuencia de la causa. La causa no la sabemos bien todavía, por supuesto, todavía no sabemos cuál es la causa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué pasa lo demás allá? Sin ninguna duda, nosotros estamos viendo las cosas a través de una endija. Pero bueno, nos falta todavía conocer mucho. Entonces, esto que decía el doctor Ponce, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, primer trimestre, segundo trimestre, primeras 15 semanas, una primera oleada, una segunda oleada. Fíjense lo que está pasando en la panza de la mamá. Fíjense lo que está pasando con el útero, con el feto, que indudablemente también es un protagonista de todo esto. Y fíjense que el útero no está aislado de la persona en su conjunto. Esto lo hablábamos también en la primera clase. La mamá es producto de sus sensaciones, de sus realidades, de su ecosistema, de su alimentación, de sus emociones, de sus sensaciones. Esto es el resultado de un montón de cuestiones que
que está teniendo consecuencias sobre todo esto. Y como no sabemos realmente cuál es la causa, estamos analizando ahora, estamos aprendiendo muchísimo sobre fisiopatología y sobre un montón de cuestiones, pero ahí está entonces el cuidado materno-infantil que tiene que ser tan importante de la mujer gestante. Y ahí está el rol del médico de atención primaria, conociendo estas cuestiones que se están produciendo en la pancita de la mamá, porque el médico de atención primaria tiene que jerarquizar estos conocimientos y decir, cuidado, porque acá estamos ante momentos trascendentes para el embarazo y para el futuro de esta mujer embarazada y de este niño que está dentro de la panza. Así que, bueno, vamos a ver si hay preguntas, Joaquín. Hay preguntas, fíjate Sí. ahí en el chat, creo que hay algunas preguntitas. A ver, dejo de compartir. Y además, si a vos te parece, podríamos permitir que habiliten el micrófono, que prendan las cámaras y que bueno, así le vemos un poco la cara a algunos de los alumnos que están aquí presentes y que al encender el micrófono puedan preguntar. Ahí hay un par de preguntas, Joaquín. ¿La ves? Ahora me meto en el chat. ¿Estás escuchando, Joaquín? Sí, sí, estoy escuchando. Ahí hay un par de preguntas en el chat. Acá, bueno, estoy leyendo acá que me preguntan sobre la arteria cerebral media. ¿Por qué deja de vasodilatar? Porque es un mecanismo compensatorio que no tiene, no lo puede mantener por un tiempo indeterminado, ¿sí? Ese fenómeno brain spotting descrito no lo puede mantener en forma indeterminada el feto, no tiene esa capacidad. Es un vaso que normalmente tiene una alta resistencia, lo hace solamente en un corto periodo poder priorizar y centralizar el flujo hacia el cerebro, pero no lo puede mantener en forma indeterminada. Después pone que la arteria umbilical pierde tono. La arteria umbilical, bueno, ¿por qué pierde el tono? Interpreto que será que pierde lo que es la diástole. Estamos diciendo ahí que la resistencia periférica, o sea, la resistencia en el espacio intervellositario está aumentada, y lo que les decía, lo que les explicaba de la circulación fetal, es que se traduce en eso, o sea, se traduce en que ese feto no puede desechar esa sangre hacia el espacio intervellositario, entonces vuelve. El flujo diastólico disminuye y solamente la sangre va a circular bajo el impulso sistólico. No, acá me están preguntando también que la arteria umbilical entonces mantiene el tono. No. Pasa lo inverso, o sea, la arteria umbilical no es que mantiene el tono, sino que incrementa la resistencia, ¿sí? No mantiene el tono, incrementa su resistencia. Los índices de pulsatividad que podemos medir van a estar elevados, ¿sí? Y al principio, en una primera instancia de hipoxia, la arteria cerebral, esos índices los disminuye para generar la vasodilatación. Está pasando lo distinto, lo inverso en cada uno de esos vasos. La arteria umbilical no es que transita un fenómeno transitorio, sino que hace una cascada ya conocida de deterioro, ¿sí? La arteria cerebral media tiene en un momento esa transición en donde puede vasodilatar para seguir protegiendo al cerebro, pero después pierde esa capacidad de mantener ese mecanismo compensatorio. Entonces vuelve a ser un vaso de alta resistencia y el oxígeno no llega en forma adecuada al sistema nervioso.
El flujo reverso, sí, o sea, el flujo reverso lo vamos a ver por esto que les decía. Está incrementada la resistencia periférica. O sea, primero, tenemos una placenta que no se formó adecuadamente, ¿sí? No se formó adecuadamente. Entonces vamos a tener que hay una vasculatura que está inadecuada. La placenta, entonces va a ser una placenta que tiene un territorio de intercambio menor, ¿sí? También se evidencian placentas que tienen áreas de calcificaciones y fibrosis, que esto se ha descrito por estudios anatomopatológicos. Entonces, el territorio que puede ofrecer la placenta para el intercambio velocitario es menor. Aparte, esos vasos, que esto es lo que todavía está en discusión, en lo que son las etiopatogenias de la preeclampsia, esos vasos están bajo una influencia de un ambiente inflamatorio, lo que hace que no puedan, sigan contraídos, ¿sí? No puedan vasodilatarse y no puedan proveer un buen intercambio velocitario. Entonces, esas dos cosas hacen que el territorio de intercambio tenga una alta resistencia. Entonces, lo que nosotros vemos en forma retrógrada, que podemos evaluar, es qué pasa en la arteria umbilical. Que no puede llegar la sangre hacia la placenta porque en la placenta no hay buen intercambio, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Por eso, estar marcado a medida que avanza, ¿por qué? ¿Por qué se marca más? Porque el feto cuando pasa, sobre todo semana 32, el aporte que necesita es superior. Esa placenta no se lo puede proveer, no se lo puede brindar. Entonces empieza a marcarse más el deterioro. Y la arteria umbilical es la que nos muestra eso. La que nos muestra que la diástole, el intercambio en diástole disminuye hasta llegar a ser ausente y lo que es peor, el flujo reverso. Bueno, muy bien. Entonces, me parece que ya estamos en el límite, hay muchos alumnos que se han retirado. De todas maneras, vale la pena recordar que, fíjense todas las cosas que pasan, o que pueden estar pasando, y uno estar mirando a una mujer en la cual a lo mejor hay contracciones y nada más, y sin embargo adentro está ocurriendo algo que nosotros no lo podemos ver a simple vista. Por eso es tan importante el control prenatal, por eso es tan importante la correcta evaluación, por eso es tan importante el control durante el trabajo de parto. Y ojo con lo que hablábamos también en su momento, con las iatrogenias, ¿no? Porque imagínense lo que ocurre cuando se apura un trabajo de parto, cuando se apura un feto que puede estar en el límite y no tenemos la correspondiente evaluación de la frecuencia cardíaca fetal o de la salud fetal o del conjunto de lo que es esa mujer embarazada que ha llegado a ese momento. Entonces se podrían evitar muchísimas muertes fetales si tuviéramos en cuenta estas cuestiones de las cuales hemos estado hablando. Muy importante, dos conceptos. Uno, tener en cuenta que el monitoreo fetal anteparto, ¿qué quiere decir esto? Cuando no hay contracciones, es el monitoreo fetal anteparto, ¿verdad? Sirve para evaluar el estado de la salud del feto en ese momento. No nos dice, no le podemos decir a una mujer que se haga un non-stress test, como se llama, porque no hay contracción, no hay estrés. Señora, se hace un monitoreo, váyase, venga dentro de 10 días porque su feto está fantástico. Esto no es así, esto es un concepto que ya lo hemos dejado atrás hace mucho tiempo. Evaluamos con el non-stress test o el monitoreo sin estrés o el monitoreo anteparto. Se llama anteparto porque no hay contracciones. Estamos evaluando la salud del feto en ese momento. Digo esto porque ocurren muchas veces de que hemos hecho un monitoreo normal y estamos todos contentos, la mujer se fue y al otro día vino con el feto muerto. Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones. La otra cosa... Sí, eso, disculpe Doc, quería, sí. Así les aclaro también, sí, yo también lo tenía presente para aclarárselos y después se me pasó. Que este monitoreo anteparto, hoy en día solamente tiene vigencia, estamos hablando de embarazos normales,
solamente vigencia a partir de semana 40, ¿sí? Obviamente si entramos ya en embarazos de riesgo, embarazos patológicos, vamos a tener otro protocolo. Pero sí, es como dice el doc, el monitoreo anteparto es solamente un video muy breve de qué está pasando en ese momento, ¿sí? Eso es lo que, a diferencia, tenemos la herramienta del Doppler. Nosotros, al conocer qué pasa en el Doppler, sabemos cómo están los vasos hoy y podemos saber que casi por 7 a 10 días, si los vasos están bien, se van a mantener así, porque la secuencia cronológica está estudiada y es prácticamente constante. Por eso es muy útil el Doppler y por eso el monitoreo no estresante tiene sus limitaciones, ¿no? Muy bien, y entonces ya para culminar, el monitoreo intraparto, ese es el que nos está hablando de la salud fetal en ese momento. ¿Qué quiere decir intraparto? Hay contracciones. Entonces estamos relacionando, como bien lo dijo el doctor Ponce, estamos correlacionando la frecuencia cardíaca con las contracciones. Y ahí vamos a tener entonces una información importante, los DIP-1, los DIP-2, los DIP-3. Los DIP-1, lo repito para que quede claro, porque son temas de examen. El DIP-1 es el DIP que se produce no por hipoxia fetal, sino fundamentalmente por una reacción vagal, en general por una compresión de la calota fetal que produce esta disminución de la frecuencia cardíaca, que es transitoria y que producen los DIP-1. ¿Cómo más se llaman los DIP-1? Se llaman, para que ustedes lo recuerden, DIP tempranos, o DIP, ¿cómo más se llaman? En espejo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando comienza la contracción, comienza a disminuir la frecuencia cardíaca fetal. Y cuando la contracción se está yendo, se está recuperando perfectamente bien la frecuencia cardíaca fetal del feto. Por eso son en espejo, tanto para arriba como para abajo. Son dos triangulitos que casi se tocan. En cambio, el DIP-2 tiene otra fisiopatología, tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando, del sufrimiento fetal, se llaman DIP tardíos. ¿Por qué? Porque comienzan, la onda de la frecuencia cardíaca comienza a descender una vez que pasó el acmé de la contracción, es decir, el punto más alto de la contracción. ¿Sí? Entonces, esto está claro. Los DIP tardíos, ¿qué significan? Qué implicancias pueden tener, y los DIP tempranos o en espejo, qué significan y qué alerta o no tenemos que tener, y luego los DIP umbilicales, como también lo señaló el doctor. Bueno, es muy largo, ya se ha hecho bastante largo. A los que se han quedado, muchísimas gracias. Joaquín, muchas gracias por tu charla, que ha sido muy clara, y bueno, y la obstetricia, la perinatología, el estudio de la salud fetal, evidentemente hoy hace absolutamente necesaria el conocimiento de estas cuestiones, porque a ustedes les van a llegar las ecografías y probablemente les lleguen el Doppler, y hay 2 o 3 cuestiones que tienen que estar claras para que ustedes estén ubicados en qué está pasando. Bueno, que tengan buenas noches todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Gracias, Buenas noches.